Algunas historias empiezan con érase una vez, pero este no es ese tipo de relato. Bienvenidos a Entre Lectores. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otra transmisión de nuestro programa Entre Lectores por la Escuela de la Radio. Llegamos a ustedes gracias a la producción ejecutiva de Carlota Fuenmayor, producción general Ricardo Carrer, dirección técnica Rubén Darío Rincón y dirección general Joaquín Segovia. Al habla escuchan a Carlos Orellana, Andrés Pincay, Manuel Corrales y mi persona Laura Caldera. El día de hoy les presentamos un reportaje de investigación. Hablaremos del estado actual de la editorial de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, cómo funciona y la perspectiva con respecto a otras editoriales universitarias a nivel nacional. Empecemos. Iniciamos con una breve introducción. La Universidad Central de Venezuela es una universidad pública autónoma ubicada al sur del centro geográfico de Caracas. Fue fundada en 1721 por el rey Felipe V, lo que la hace la institución de educación superior más antigua del país. Su sede principal, la ciudad universitaria de Caracas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Según un estudio realizado a nivel mundial por el QS World University Rankings para el año 2018, la UCB se encuentra en el primer puesto a nivel nacional y número 40 en Latinoamérica. En el año 2009 contaba con más de 60.000 estudiantes de pregrado y postgrado, 6.000 profesores y cerca de 8.000 empleados administrativos y de servicios, quienes conforman 9 facultades en Caracas, una en Maracay y otra en Cagua, estado Aragua, además de una en Barquisimeto, en el estado Lara. Cuenta con 5 núcleos de estudios universitarios supervisados y 12 estaciones experimentales en diferentes localidades del país. La editorial de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, abreviada como EBUC, es el sello editorial universitario de mayor antigüedad y relevancia académica en la historia de Venezuela. Nació en noviembre de 1961 en el seno de la directiva de la Biblioteca Central de la UCB, encabezada por el Dr. Rafael Di Prisco y acompañado por el Dr. Germán Carrera Damas, ambos en la Facultad de Humanidades y Educación. Completando la directiva editorial, los doctores Augusto Bonazzi, Blas Brunicelli y José Moreno Colmenares. También fue fundamental el aporte del doctor Antonio Pascuali en lo relativo a la concepción y diseño de las colecciones a editar y del señor Nemesio Martínez como director de la imprenta universitaria. Todo ello bajo el amparo académico del rector de la UCB, el doctor Francisco de Venanzi, y el vicerrector, el doctor Jesús María Bianco. Ellos fueron el motor inicial del esfuerzo editorial que, por su calidad académica y su cantidad de títulos, 430 libros editados entre 1961 y 2011, ha sido el respaldo vertebral de los estudios universitarios de pregrado y postgrado de los últimos 50 años. La generación intelectual de Di Prisco y Carrera Damas, antiguos compañeros en el Liceo Fermín Toro, encontró en la UCB de inicios de la década de 1960 las condiciones favorables para proyectos tan trascendentales como una editorial universitaria, a la altura de las de México y Buenos Aires. Todo con una democracia representativa naciente y una universidad autónoma, plural y crítica de fondo. Aunque el clima político nacional era de creciente conflictividad propio de la naciente democracia, la UCB pudo sobrevivir y superar la coyuntura de la violencia, terminando la década de los 60 en un escenario de estabilidad y progreso. Entonces, es por todas esas razones que tenemos que la editorial de la Biblioteca Universidad Central de Venezuela, o EBUC, representa uno de los mayores logros para todo lo que es la cultura de estudios y de la Casa Editorial Venezolana, que se acerca a unos 300 años de existencia. Ya cuando se fundó, en 1721, contaba con una biblioteca bastante surtida, pero aún así ha sido con este incremento por los primeros títulos de 1961 que fue aumentando en tamaño y calidad lo que es como editorial. Algunos de los títulos publicados en 1961 y hacia acá han sido Estudios de Tecnología Antigua de Venezuela, de Miguel Acosta Sáenz, En los Trópicos, de Carl Upton, Bibliografía Venezolana de Histología, Embriología y Genética, de Fermín Vélez Boza, y El Estado Sucre y sus Recursos Humanos, de George W. Hill.
La EBUC tiene como misión llegar a ser la principal editorial universitaria nacional, reconocida por su capacidad de gestión en la cadena pública de valor del conocimiento y su dinámica hacia la innovación. También pretende contribuir al crecimiento del aprendizaje universitario y público mediante soluciones fundamentales en la producción y transferencia del talento usevista con base en productos editoriales e intelectuales respaldados por el prestigio de los escritores. En cuanto a la historia de la editorial en sí, podemos destacar que durante su primera década de existencia, la editorial publicó una gran cantidad de obras de autores tanto venezolanos como extranjeros, abarcando diversas áreas del conocimiento como la literatura, historia, filosofía, sociología, economía, medicina y ciencias naturales. También se dedicó a la edición de revistas científicas y culturales, como la Revista de la Facultad de Agronomía y la Revista Nacional de Cultura. En los años 70 y 80, la editorial se consolidó como una de las más importantes de América Latina, con una producción editorial que incluía desde obras clásicas de la literatura universal hasta estudios de vanguardia en ciencias sociales y humanidades. Es en esta época cuando se publican diversas obras de autores como Arturo Uslar Pietri, Ramón J. Velázquez, Mariano Picón Salas, Miguel Otero Silva, entre otros. Ya en la década de los 90, la editorial se enfrentó a una serie de dificultades económicas y políticas que afectaron su producción editorial. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la editorial continuó publicando obras de gran calidad y relevancia, como, por ejemplo, la colección de la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, que incluye muy importantes obras de la historia de Venezuela. En la actualidad, la editorial de la UCB sigue siendo una referencia en el mundo editorial venezolano y latinoamericano, sobre todo en lo que refiere a editoriales universitarias, con una amplia variedad de publicaciones que abarcan desde la literatura hasta la investigación científica y tecnológica. La editorial sigue trabajando hoy en día en la difusión del conocimiento y la cultura a través de la organización de eventos culturales y académicos en la UCB y en otras instituciones del país. Hablando en un contexto más nacional, existen varias editoriales universitarias en Venezuela que se dedican a la publicación de libros y materiales didácticos, pero para estudiantes y profesionales de diversas áreas. Algunas de las participaciones principales que tienen una cabida similar a lo que es la EBUC podría ser AB Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello, podría ser la parte de la Universidad Simón Bolívar con Equinoccio, su editorial principal, o la Universidad de los Andes con lo que sería la editorial actual. Permíteme también decir, por ejemplo, es importante y resaltante el hecho de que la editorial de la Biblioteca de la Universidad Central precisamente es la más antigua, ya que se fundó casi que con la fundación de la UCB en sí misma. Y podemos también ver que después de esas destaca Equinoccio de la USB en 1973, después Nuestra Ediciones en 1988 y Ediciones Actual en 1999. Estas son las principales o más relevantes exponentes de editoriales universitarias a nivel nacional. Pero también están otras universidades que tienen sus líneas editoriales, como lo es la Universidad del Zulia, como lo es la Santa María, como es la Universidad Metropolitana o la Universidad Monte de Ávila en la ciudad capital. Tenemos con nosotros en entrevista al profesor Ricardo Tavares. Él es corrector de estilo de la editorial universitaria ucavista AB Ediciones, así como profesor de la materia de procesos editoriales del ciclo básico de la carrera de Comunicación Social, quien nos ofrece el panorama actual de AB Ediciones junto con una perspectiva de las demás editoriales universitarias. Nos encontramos con el profesor Ricardo Tavares, corrector de estilo de la editorial de la UCAB, AB Ediciones. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Podrías hablarnos un poco del estado actual de AB Ediciones, qué tantos libros producen, cómo es el estado general de la editorial? Claro que sí. En este momento la editorial AB Ediciones, que es la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello, está produciendo aproximadamente 40 títulos por año. Y los libros que publicamos tienen que ver con el mundo académico, de la investigación, no solo de su personal docente, sino inclusive de investigadores que pertenecen a otras instituciones educativas. Nuestros libros versan sobre educación, derecho, ciencias sociales. Por supuesto, tenemos libros del área de la comunicación social y también estamos editando textos de narrativa, que por cierto suelen ser los de mayor demanda. ¿Cómo podría describirnos el estado actual de las editoriales de las universidades a nivel nacional? El estado es crítico,
porque efectivamente, como decía Milton Friedman, no existe almuerzo gratis. Entonces, esto se aplica de la misma manera con el mundo del libro. Si nadie paga la edición, es imposible que el libro salga. Entonces, las universidades nacionales que suelen editar, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela o la Universidad de los Andes, por decir dos casas de estudios nacionales, desde hace tiempo han dejado de editar nuevos títulos, o si lo han hecho, han sido en una cantidad muy pequeña y probablemente más volcado a la edición digital, porque la edición impresa es lo que acarrea el mayor costo. Para tener una idea, un libro en edición tapa blanda o rústica de unas 200 páginas puede estar en torno a los $2,000, $3,000, por ejemplo. En una edición, además, de un tiraje de 500 ejemplares, una edición mínima. Y de hecho, los libros universitarios van rondando ese tiraje. Antes, hace 20 años o más, era muy frecuente encontrar libros con un tiraje de 1,000 ejemplares e inclusive hasta 3,000 ejemplares. Pero evidentemente no nos podemos permitir un tiraje de ese estilo porque la demanda ha disminuido considerablemente. ¿Cuál sería su opinión sobre el estado actual de la editorial de la UCB? Bueno, lo poquito que sé es que la UCB está tratando de editar algunos títulos de forma digital, o por lo menos en versión PDF, que pueden ser buscados en su página web. Algo parecido estaba haciendo Equinoccio, que es una editorial de la Universidad Simón Bolívar. Son alternativas de ediciones que buscan difundir el conocimiento de manera que esto llegue a más personas, ¿no? Y por supuesto, el libro no es la única forma de difundir el conocimiento científico o académico. También están las revistas. Y también las revistas están atravesando por una situación complicada, ¿no? Por las mismas razones. Aquí en la Universidad Católica, todas las revistas son digitales y todas las revistas están puestas al día. Bueno, muchísimas gracias, profe. Gracias por esta entrevista y que tenga feliz día. Gracias a ti por la oportunidad y seguimos en contacto. Ok, acabamos de escuchar al profesor Ricardo Tavares en entrevista para Entre Lectores. Podemos destacar que la editorial AB Ediciones se ha mantenido a flote en medio de la crisis del país y actualmente producen al menos 40 libros al año. Recuerden visitar la página web de la editorial abediciones.ucab.edu.be para más información del catálogo disponible. Ahora vamos con una pausa publicitaria. Qué difícil es empezar la mañana sin un buen café y algo para comer. En el cafetín La Católica no solo encuentras variedad, del guayoyo al marroncito caliente o de la empanada hasta el mini lunch que te puedes llevar hasta la puerta del salón. El cafetín La Católica es sinónimo de tradición y sabor al mejor precio de todo el campus. ¿Qué esperas? Visita ya en la planta baja de módulo 3 y módulo 2 durante la semana. Maybe I should cut it out with an
turn. Class dismissed. Ooh, yeah. I got it paid, got it paid, got it paid. I'm like a teacher. Oh, oh, yes, I'm hot. Wow. Oh my God. Estamos de vuelta entre lectores. Recuerden que nuestro programa está auspiciado por Cafetín La Católica, tradición y sabor al mejor precio de todo el campus. Para profundizar más en el tema del día de hoy, tenemos una entrevista exclusiva desde la ciudad universitaria de Caracas. El señor Cristian Mireles, jefe de Departamento de Información Electrónica de la Biblioteca UCB y antiguo jefe de ediciones de la editorial de biblioteca de la UCB. Buenos días, nos encontramos con el señor Cristian Mireles, jefe de Departamento de Servicios de Información Electrónica de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela y antiguo jefe de ediciones de la editorial de la UCB. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bastante bien, gracias a Dios. El interés que presentan ustedes como institución católica, que hemos mantenido muchos vínculos a nivel de biblioteca sobre todo. Podríamos empezar hablando de cómo se ha desarrollado la editorial desde sus inicios hasta, digamos, actualmente, o sea, cómo ha sido su trayectoria histórica. Primero y principal, la editorial, o lo que uno llama ebook, o sea, la editorial de la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela, ha sido una de las principales editoriales a nivel nacional en cuanto a universidades, obviamente, con mucha competencia con la católica, pero en buen sentido. Pues. Desde que se fundó esta editorial, nunca ha dejado de producir, realmente nunca ha dejado de producir, cosa fundamental, o sea, un punto fundamental, siempre dicen las puertas están cerradas, a lo mejor no estamos produciendo, sí se sigue produciendo, obviamente nos está envolviendo una situación que no es solamente nacional, sino mundial, que es el costo del papel. Con el costo del papel, obviamente, hemos bajado mucho la producción de lo que es el libro impreso. Sin embargo, mantenemos la producción de libros digitales y lo seguimos presentando a través de nuestro portal. Hemos tratado de migrar, como ha hecho la mayoría de las editoriales a nivel mundial, migrar a la parte digital sin dejar a un lado, obviamente, esa visión o esa visión romántica de lo que es el libro impreso, el libro en papel, que a todos nos fascina todavía. Y digamos, en comparación a antes de que empezara la crisis del papel en Venezuela, ¿cómo considera que ahorita se encuentra la producción de libros en la editorial, ya sean impresos o digitales? No, se ha mantenido muy bien realmente. De hecho, antes se generaban muchas alianzas, se creaban muchas alianzas con otras editoriales para hacer lo que llamamos coedición. En este momento, esa situación que estamos viviendo a nivel mundial nos ha pegado, entonces cada quien como que se ha dedicado un poco en su parcela. Pues la UCAP se ha dedicado a sus libros allá, nosotros aquí en la UCB, la ULA también ha mantenido su producción aislada. Sin embargo, te digo que sigue siendo muy fluida, por lo menos acá en la universidad. Obviamente nosotros nos dedicamos a sacar la producción de nuestros investigadores. Y siempre dicen, la universidad no está produciendo, claro que sí está produciendo. Las universidades, y nos incluimos allí, nosotros lo que hacemos es ofrecer conocimiento y el conocimiento se puede vender, dando ese término, es a través de la producción intelectual de nuestros investigadores, pues de nuestros académicos. Acá no solamente está ebook, sino que las facultades tienen también producción de revistas y de libros editoriales aparte que se unen a nosotros para poder producir. Por eso es que muchas veces acá dice, bueno, llegamos a producir solamente 20 libros en el año, pero no es que la universidad ha producido 20 libros, sino que aquí biblioteca produce 20, pero de repente FACES puede producir 5 más, el CDCH está produciendo 10 más, Humanidades sigue produciendo por allá unos 15, 20 más. Entonces, cuando vienes a ver, la producción de la universidad sigue siendo grande. Realmente es un honor saber que nuestros investigadores UCBistas están produciendo, ya sea con nosotros acá en biblioteca, en alguna de las facultades, o como nos ha pasado últimamente, que tuvimos 2 bautizos de libros de unos profesores que le hicieron producción en España.
¿cuántos libros pues, se producen al año actualmente, ya sean investigaciones, ya sean narrativas? Acá en biblioteca, por lo menos, ya tenemos en mesa aproximadamente 10 que están en este momento en revisión, que ya obviamente tenemos la comunicación con nuestra correctora. Entonces, en este momento, si bien recuerdo, son aproximadamente 10, un poquito más, que están en corrección y que ya los autores están en comunicación con nuestra diagramadora para irle dando esa forma final a esos libros. Y hay detalles muy específicos que se le respetan al autor. Cada una de las áreas temáticas tiene como una portada específica, como hacen también creo que ya en la Católica. Jugamos a ver cómo se puede satisfacer ese requerimiento de él, pero manteniendo una institucionalidad también en su producción. En cuanto a la cantidad de libros que se producen hoy en día, ¿cómo se compara, por ejemplo, a los años 90, los años 80 o a sus orígenes? Obviamente lo que estamos hablando antes, quizás se generaban mayor cantidad de libros, porque por las alianzas que se creaban venían otras editoriales, incluso del mismo estado, venían y aquí se podían imprimir esos libros, pero no es lo mismo que yo te diga, te estoy imprimiendo tus libros, a que yo diga, estoy sacando mi conocimiento, ¿verdad? Mi producción intelectual. La producción intelectual de la universidad sigue siendo la misma durante años. Entonces tenemos producción de los profesores, producción de nuestros investigadores, que todavía ellos siguen produciendo, y la producción de nuestros estudiantes. Y en cuanto a lo que son publicaciones originales, digamos, de la editorial, no sé, le entendí que eran como 40 por año aproximadamente. Si estamos sacando ahorita 10, no te puedo dar una cifra específica porque siempre varía. O sea, hubo un momento donde se podíamos sacar 50, ¿verdad? Pero eso bajó de repente a 30. Obviamente en pandemia nos quedamos como con 5, no recuerdo muy bien, pero fue muy baja la producción. Pero después volvimos a catapultarnos y en este momento estamos comenzando. Este primer semestre ya por lo menos tenemos 10 que ya están a punto de salir, más, si bien recuerdo, tenemos 3 que ya salieron el mes pasado, hace 2 meses, perdón. Salieron 3 producciones de nosotros. Y el año pasado también salió, el número exacto no recuerdo, pero fueron más de 20 que entraron en lo que llamamos la colección tricentenaria, obviamente basándonos en nuestra celebración interna, pues. Y enmarcamos una gran cantidad de autores, de investigadores que tenían producción reprimida, que no se las estaban sacando en otros lados, porque obviamente, como estamos hablando, había una situación de crisis mundial generalizada, y lo que hicimos fue catapultarlos todos en este año que pasó. Y en cuanto a los libros digitales, ¿a través de qué plataforma se puede conseguir? ¿Están abiertos al público? Sí, nosotros lo estamos sacando a través de nuestra propia plataforma, que es la Biblioteca Central. Allí tenemos el apartado de ebook, que es nuestra editorial, y cualquier persona a nivel internacional, a nivel mundial, puede meterse y... Oye, porque recuerda que las editoriales inicialmente nacieron para vender libros, pero la parte digital lo estamos sacando a través de nuestra plataforma. Le respetamos también a los autores, ¿no? Hay muchos autores que nos dicen, yo no quiero que me vendan mis libros, sino yo quiero es que promocionen mi conocimiento. Cuando se hacen los contratos, a ellos se les hace la acotación de que su libro no va a ser vendido, sino que va a ser difundido de manera libre y gratuita. ¿Okay? Entonces, cualquier persona puede meterse en el portal, ver los libros que están allí en venta y ver los libros que pueden simplemente visualizar y descargar. Nosotros siempre hemos pensado que el conocimiento debe ser libre y gratuito. Obviamente hay un costo detrás de la producción que hay que respetar y es lo que a veces nos frena que demos todo de manera gratis. Pero sí tratamos de dar o satisfacer esa demanda informacional en nuestros estudiantes de todas las universidades. ¿Cuál es la dirección del portal? Biblioteca.ucb.be. Cuando entras allí vas a conseguir recursos electrónicos y van a estar todos allí ubicados. De hecho, si te metes en nuestro portal te vas a dar cuenta que tenemos Saberula, Saberucap, que muchas veces nos los han criticado, nos dicen, pero ¿por qué ustedes promocionan a la UCAP si es privada? No, pero es que a mí no me interesa si es privada o no es privada. A mí me interesa es que hay una producción que los investigadores pueden aprovechar para seguir generando conocimiento, que es lo que realmente hacemos acá en la universidad. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por su entrevista. Siempre son. Que tenga buen día. Gracias. Muchas gracias al señor Mireles por su tiempo y por su entrevista. Podemos entonces definir que, aunque las puertas de la imprenta universitaria del sótano de la biblioteca se vean cerradas, la ebook no ha dejado de producir libros ni títulos desde su creación.
Como muchas editoriales en el país, han hecho una transición a las plataformas digitales como medio principal de publicación de sus títulos. También podemos resaltar que en la entrevista hecha hacia nuestro programa, Mireles nos explicó que para la UCB la biblioteca y la editorial no son entes separados, sino que son dos partes de un mismo sistema. Es interesante la dinámica de la BUC, ya que imprime y o publica tanto investigaciones de profesores y expertos de las distintas facultades de la universidad, como tesis de estudiantes que hayan obtenido la mención publicación, y también publica títulos originales. El señor Mireles nos comentó que estima que estos sean aproximadamente unos 40 al año. Para más información sobre el catálogo y servicios que ofrece la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, no olviden visitar su página web biblioteca.ucb.be. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en otra transmisión de Entre Lectores. Ha sido un placer entregarles este reportaje e investigación sobre la editorial de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Recuerden que nuestro programa está auspiciado por Cafetín La Católica, tradición y sabor al mejor precio de todo el campus. Llegamos a ustedes gracias a la producción ejecutiva de Carlota Fuenmayor, producción general Ricardo Carrer, dirección técnica Rubén Darío Rincón y dirección general Joaquín Segovia, junto con apoyo en cabina de Andrés Pincay. En los micrófonos tuvimos a Carlos Orellana, mi persona por supuesto, Manuel Corrales y Laura Caldera. Nos vemos la semana que viene por la Escuela de la Radio. Hasta pronto. Con esto hemos llegado al cierre de nuestro relato. Sintonícenos próximamente.